Apertura Junta de Celebración, primera semana de unidad, Grupo Virtual CODA Despertar Cancún. Buenas noches, bienvenidos a esta celebración de nuestro sexto año con nuestra primera semana de unidad. Gracias, compañeros. Mi nombre es Lina y soy codependiente. Hoy seré la coordinadora de esta junta de celebración. Agradecemos a Vladimir de la Intergrupal Virtual de México con el tema La historia de CODA. Gracias por regalarnos este servicio de compartir tu experiencia, fortaleza y esperanza. Muchas gracias, Vladimir. Les Gracias. solicito mantengan sus equipos en silencio mientras dure la reunión para evitar interferencia y cerrar su cámara, ya que esta junta será grabada y subida solo con voz a nuestro canal de YouTube. Les pido un momento de silencio y meditación para invitar y agradecer a nuestro poder superior por este día de gozo y dicha de celebración, meditación y recuperación, así como también reflexionar sobre el propósito que aquí nos reúne, que en mi caso es la codependencia. Vamos a dar unos momentitos. Les invito a abrir sus micrófonos para acompañarme con la oración de apertura y la oración de la serenidad extendida. Oración de apertura. En el espíritu del amor y de la verdad, te pedimos, poder superior, que nos guíes al compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Abrimos nuestros corazones a la luz de la sabiduría, la calidez del amor y la alegría de la A la luz de la aceptación. sabiduría, desde el amor. La oración de la serenidad extendida. Dios, concédeme serenidad para Para aceptar las aceptar cosas las que no cosas puedo que no puedo cambiar, cambiar. valor Valor para para cambiar las que sí cambiar las que sí puedo y puedo. sabiduría para Sabiduría para distinguir la distinguir la diferencia. diferencia. Concédeme Concédeme paciencia con los paciencia cambios con que los toman cambios que toman tiempo, tiempo. apreciación de todo Aceptación lo de que todo lo tengo, que tolerancia a los tolerancia que con los tengan que tengan diferentes diferentes luchas luchas y la y la fuerza para fuerza para levantarme e intentarlo intentarlo de de nuevo nuevo un día un a la día a vez. la vez. Codependientes Anónimos es un grupo de hombres y mujeres cuyo propósito es desarrollar relaciones sanas. El único requisito para ser miembro es el deseo de forjar relaciones sanas y satisfactorias. Nos reunimos para darnos apoyo y compartir en un viaje de autodescubrimiento, que es el aprender a amarnos a nosotros mismos. Al incorporar los principios de este programa, nos volvemos cada día más honestos con nosotros mismos acerca de nuestras historias personales y nuestros comportamientos codependientes. Recurrimos a los 12 pasos y a las 12 tradiciones como fuente de conocimiento y sabiduría. Estos constituyen en los principios de nuestro programa y sirven de guía para forjar relaciones honestas y satisfactorias con nosotros mismos y con los demás. En CODA, cada uno de nosotros aprende a construir un puente que nos conecta con un poder superior, según lo concebimos, y le concedemos a los demás el mismo privilegio. Este proceso de renovación es como un regalo de sanación para nosotros. Al incorporar activamente el programa de Codependientes Anónimos en nuestras vidas, podemos alcanzar un nuevo nivel de dicha, aceptación y serenidad. Los 12 pasos de CODA. Los 12 pasos de CODA son lineamientos espirituales que nos llevan a nuestra rehabilitación personal. Número 1. Admitimos que éramos impotentes ante otros y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. 2. Llegamos al convencimiento de que un poder superior podría restaurar nuestro sano juicio. 3. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, como cada uno entendemos a Dios. 4. Sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de todos nuestros errores. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos nuestros defectos de carácter. 7.
Humildemente le pedimos a Dios que nos libere de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 10. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. 11. Buscamos a través de la oración y de la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Y 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a otros codependientes y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Las 12 tradiciones de Koda. Las 12 tradiciones de Koda son los principios espirituales que guían nuestras reuniones. 1. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de Koda. 2. Para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad fundamental, un poder superior amoroso que se expresa en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes son solo servidores de confianza, no gobiernan. 3. El único requisito para ser miembro de Koda es desear relaciones sanas y amorosas. 4. Cada grupo debe mantenerse autónomo, excepto en asuntos que afectan a otros grupos o a Koda como un todo. 5. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial, llevar el mensaje a otros codependientes que aún sufren. 6. Un grupo de Koda nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de Koda a ninguna entidad allegada o empresa ajena, para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo espiritual primordial. 7. Todo grupo de Koda debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. 8. Codependientes anónimos siempre deben mantener su carácter no profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. 9. Koda como tal nunca debe ser organizada, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. 10. Koda no tiene opinión acerca de asuntos ajenos. Por consiguiente, su nombre nunca debe mezclarse en controversias públicas. 11. Nuestra política de relaciones públicas se basa en atracción más que en promoción. Nosotros necesitamos mantener siempre el anonimato personal ante la prensa, radio, cine y todos los demás medios públicos de comunicación. Y 12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. ¿Hay alguien que se acerque por primera vez? Bueno, pues bienvenidos. Esta es una junta de aniversario y a continuación nuestra tónica y acuerdos de conciencia por el bienestar de las juntas. En Grupo Koda Despertar Cancún somos una comunidad de personas que comparten su mutua experiencia, fortaleza y esperanza. Koda no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político, organización o institución alguna. No desea intervenir en controversias. No respalda ni se opone a ninguna causa. Te sugerimos poner tu primer nombre en el perfil de la aplicación para que sepamos cómo dirigirnos a ti y prender tu cámara si así lo deseas. Si deseas preguntar, compartir, felicitar y comentar, lo podrás hacer al finalizar el tiempo de compartimiento de nuestro invitado y será solamente en forma escrita, no verbal, a través del chat de la aplicación del Zoom. El coordinador de la Junta hará lectura de estos y dará tiempo al invitado para que responda si así lo desea. Todo lo anterior es parte de la autonomía y está basado en el principio de respeto a la comunidad. Se pide a todos y todas respetar estos lineamientos, ya que de lo contrario,
El coordinador de la junta tiene la facultad de cerrar micrófonos y videos, así como de llevar a alguien a la sala de espera. Y en este momento iniciamos con el compartimiento de Vladimir. 50 minutos, Vladimir. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muy buenas noches. Me da mucho gusto el poder compartir con ustedes. Soy Vladimir, codependiente, y físicamente me siento un poco cansado, emocionalmente muy entusiasmado y espiritualmente muy de la mano de mi poder superior. Fíjense que parte del tener esta oportunidad de compartir con compañeros en su primer aniversario, su primera semana de unidades, es muy relevante para mí, atendiendo el hecho de la constancia, la forma en la que se van generando diferentes elementos, el cómo se va desarrollando poco a poco un grupo. Y es algo que quiero compartirles de lo que llegué a escuchar de viva voz de los creadores de Coda, Mary y Ken, quienes ellos comenzaron este viaje, esta forma. Permítanme un segundito. Parte, parte de lo que quiero compartirles es una historia que en algún momento se ha ido compartiendo, ellos han ido compartiendo. Han participado en las conferencias internacionales en el 2021 y el 2023. A mi parecer, y esto es algo bien importante, todo lo que voy a decir, los invito a que lo revisen. No me crean, ¿sí? Pónganlo en duda. Normalmente, esto es lo que les digo a todos mis compañeros, no me crean todo lo que les digo, a lo mejor les estoy mintiendo. Entonces, de verdad, pónganlo en duda, revisen, busquen a nuestros fundadores. Es probable que dentro del compartimiento también pueda vertir algunas opiniones, son mías. Hoy vengo representando, haciendo unidad con Coda Despertar, precisamente que son parte del Intergrupal Virtual de México, lo cual nos llena de mucho orgullo porque estamos por cumplir 2 años y finalmente este ha sido un avance muy significativo. Quiero comenzar platicándoles cómo es que empieza Coda. Coda como tal nace a partir de una derivación. Alguien diría que fue un spin-off, pero más bien fue una derivación de lo que estuvimos trabajando, de lo que he estado trabajando en una fraternidad base de los 12 pasos, como es Alcohólicos Anónimos. Específicamente, nuestros fundadores tienen ciertos conocimientos, han sido parte, siguen siendo parte, y lo que se hizo fue empezar a identificar ciertos lineamientos, ciertas formas, ciertas necesidades propias de las personas que asistían a los grupos anteriormente AA. Sobre todo en lo que podemos nosotros entender que es una fraternidad de hombres y mujeres cuyo propósito común es desarrollar relaciones sanas, honestas y amorosas consigo mismos y con los demás. ¿Cuándo empieza? Les puedo dar la fecha exacta. Es en la década de los 80, hace algunos ayeres. Esta fraternidad nace en Phoenix,
en 1986 en Arizona, Estados Unidos. ¿Cómo es que se fue formando? ¿Cómo es que se fue gestando toda esta parte? Bueno, yo creo que algunos de ustedes en algún momento es probable que hayan asistido a un grupo presencial o en ocasiones los que tenemos la dicha de pertenecer a estos grupos virtuales, hacemos la sesión de café, ¿no? Terminamos el trabajo, terminamos la junta y decimos, bueno, 20 minutitos para echar cafecito, ¿no? Quienes hemos tenido oportunidad de hacerlo de forma vivencial o presencial, terminábamos la junta y nos íbamos a echar el café. Es lo mismo que sucede con estas personas, sobre todo en el hecho de buscar un espacio seguro en el que pudieran compartir sus experiencias y empezar a recuperarse dinámicas relacionales o dinámicas de pareja o de relaciones, etcétera, tóxicas o de adicciones a personas o patrones de control y sumisión. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, Ken y Mary en algún momento tuvieron esta necesidad de compartir, de decir, ¿y después qué sigue? Porque am, dentro de lo que ellos comentan, en las juntas a los que ellos asistían, pues únicamente se trataba de una cierta adicción. No se hablaba acerca de cómo te sentías o qué pasaba con la persona. Se estaba hablando de la adicción como tal, ¿no? De cómo sobrevivir a esta circunstancia terrible que puede ser el abuso de la sustancia o la dependencia a la misma, o lo que ellos refieren como la alergia. Esta necesidad crea ese movimiento, crea esa necesidad de juntarse con otras personas. Vamos a ver un poco el contexto. Ken y Mary vivían en Phoenix, Arizona. Ambos dos, por su historia de vida, provenían de familias disfuncionales y tenían sus propios historiales de adicción y recuperación, por supuesto. Por sus profesiones y experiencias, ellos trabajaban de cerca con personas con adicciones, alcohólicos, adictos y sus familias. Entonces, de una u otra manera, era la forma en la que se gestaba. Si bien existe una fraternidad dedicada a específicamente a los familiares de los alcohólicos, eh, a mi parecer, la codependencia era una manera diferente de llevar a cabo esa necesidad o esa adicción a las personas. En algunos momentos he escuchado a algunas personas cuando han compartido que dicen que ellos eh, eran adictos no nada más a las personas, sino que em, las tomaban, las fumaban, las aspiraban, todo lo que se pueda tener con la persona, ¿no? Y todo lo que conlleva. Es por ello que con esto van avanzando, ellos de una u otra manera también asistían a lo que eran terapias eh, terapéuticas, psicológicas. Sin embargo, estaban buscando esta forma de terapia porque llevaban una terapia particular enfocada a la codependencia. Llega el momento en el que encuentran esta forma diferente de que no podían hablar de sus emociones, en atención a que se hablaba de la sustancia. Recordemos, y aquí se utilizó el plural, los grupos de 12 pasos han tenido una transformación con base en estos años. Yo les puedo hablar de hace algunos 24 horas y no es el mismo grupo de codependientes que el que yo nací, el que yo veo actualmente. Por principio de cuenta, la virtualidad. Segundo, el diferente tipo de enfoque que vamos
nosotros brindando a través de lo que es nuestra literatura y a través del Libro Azul. En aquellos días teníamos muy poca literatura, nula quizás. Tuvimos una época en la que hubo una diferencia muy fuerte entre Coda México, Coda Inc. Y creo que actualmente tenemos esa ventaja de tener a nuestra disposición literatura suficiente como para atender, intentar entender también lo que es la codependencia. Entonces, con este concepto, con esta base, con esta forma de cómo nos se situaban ellos en un principio, lo que sugirieron fue una charla de café. Les dijeron algunos, oigan, ¿qué les parece si nos organizamos una charla de café? Y vamos y platicamos qué problema tengo, cómo me siento, empiezo a tratar las emociones, empiezo a identificar cómo el veneno que yo tomo creo que le va a hacer daño al de enfrente y algunas otras cosas entre ellas. Viene la, viene la idea y prácticamente como si fuera un cuento, nos, les puedo decir que la idea nace de forma orgánica. Una noche, después de una reunión doble A, Ken y Mary se fueron a una cafetería, así de, vamos a platicar, vamos a seguir comentando. Y empezaron a hablar de la frustración que tenían de no poder desahogar sus problemas de codependencia en las juntas. Entonces, Ken es donde lanza la idea y les propone a todos y dice, ¿y si creamos un programa de 12 pasos específico para la codependencia? Entonces, tal como si yo creo que ese fue el momento eureka para ellos, para Ken, Mary y algunos nombres que tengo por aquí. Con mucho gusto los voy a compartir. Entre ellos se pusieron a trabajar y prácticamente todo lo que tenemos en cuanto a nuestro librito azul, en un principio, nace de estas 5 personas. Ken, Mary, Mary M., Renee P. y Craig B. Se dividieron el trabajo. ¿Cómo es que hicieron esta división del trabajo? De la siguiente manera. Ken se encargó de la redacción, adaptando el preámbulo, bienvenida, 12 pasos y 12 tradiciones. Mary M. se encargó de redactar la primera lista de características de la codependencia para que las personas pudieran identificarse. Algo así como el cuestionario que nos entregan cuando llegamos por primera vez a un grupo. En algunos grupos se hace, ¿no? Normalmente les damos una hojita, le decimos si encuentras que tienes alguna relación, alguna identificación con estas lista de palabras o de preguntas, si contestaste afirmativamente más de 3, Ya continuamos. Listo, gracias. con mucho gusto. Entonces, sobre esa base, Mary, Renee y Craig se encargaron de la logística. ¿Cuál era la logística? Creo que todos hemos pasado por ahí. Buscar un local, comprar suministros, esto es café, azúcar, galletas. Empezaron a repartir algunos flyers por la ciudad para anunciar la reunión. Y aquí me pueden decir, bueno, pues no se supone que somos anónimos, no se supone que no somos, no promovemos, sino que atraemos. Sí, pero tomen en cuenta que ese era el momento inicial, era la idea, ¿no? La idea primigenia. Poco a poco se fue cambiando esto. Entonces, con base en ello, sigue avanzando en 1986 y llegamos a la noche del 22 de octubre de 1986. Ese es el día en el que prácticamente se hizo la primera reunión de codependientes anónimos. Obviamente, de igual manera, cuando a mí me ha tocado empezar un grupo, pues lo más que llegan son tus amigos, ¿no? A tus compañeros de otros grupos o con los que armaste el grupo. Pero en este caso llegaron 35 personas
a pesar de que algunos de ellos ya venían de grupos formados, que tenían cierta formación, por así decirlo, en cuanto a grupos de 12 pasos, nadie sabía cómo presentarse y lo segundo, cómo compartir. Normalmente, la forma en la que estaban acostumbrados era cómo se presentaban. En ciertas fraternidades lo que se acostumbra es presentarse con su nombre de pila y empezar a calificarse contando su historia con la substancia. Llámese como se llame, ¿no? No voy a entrar en detalles. Pero, ¿y cómo se califica un codependiente? ¿Cómo empiezas a identificar esos rasgos? Es más, ¿cómo sabes que siquiera eres un codependiente? En estas reuniones que les comento, Ken toma la palabra y nos recuerda, más bien nos comparte que él fue el primero que tomó la iniciativa y empezó lleno de miedo, empezó a liderar la reunión, empezó a compartir su propia historia de relaciones dolorosas, control, y fue marcando el estándar de vulnerabilidad para todos los demás. Así es como empieza esta forma de empezar a compartir en los grupos, compartir la historia, ¿no? ¿Qué sucedió? En atención a que ya existía una identificación plena de los grupos de 12 pasos, eh, que ya se tenía esta necesidad de empezar a identificar ciertos elementos o incluso poder saber exactamente de qué estábamos tratando. Empezó a crecer, a crecer, a crecer. Una vez que fue creciendo el grupo, Kenny y Mary se dieron cuenta que tenían que formalizar esto que estaban haciendo. Y es por ello que escribieron una carta a la Oficina de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos en Nueva York para pedir permiso legal. Esto es bien importante. El permiso legal y formal para adaptar los 12 pasos y 12 tradiciones al propósito de CODA. Una vez que la Oficina Central de Nueva York identificó, revisó, atendió, vio el alcance que podía tener, consiguió el permiso. Y eso es lo que ha permitido que se tenga este avance, este desarrollo que tenemos hoy en día con base a esta estructura sólida. Una de las grandes ventajas que tenemos todavía con Kenny Mary es poder escucharlos, poder atender, poder tener esta forma de conocer de viva voz cómo es que han ido avanzando con respecto a lo que es el grupo. Han formado varios grupos, son miembros activos en estas décadas. Como les he comentado, en las comisiones internacionales de CODA siguen participando como oradores principales, facilitan talleres. Puedo identificar, puedo compartir que el tratamiento de la codependencia, ellos lo centran en dos ideas principales. La primera es el problema, esto es, yo como codependiente tomo parte de los demás para llenarme a mí mismo y los evito por miedo. Esa es una parte muy ah, ligera de todo lo que conlleva la codependencia. El segundo, ellos dicen la solución dentro de lo que han ido trabajando, dentro de lo que comparten, nos invitan a que no nos aislemos, sino que aprendamos a practicar límites amorosos,
Esto es muy relevante, sobre todo en lo que yo he aprendido en el grupo, hasta dónde puedo extender mi ayuda sin que me cause daño. Cómo puedo aplicar los límites de forma amorosa conmigo primero y después poder empezar a hacerlo de forma adecuada con las demás personas. Otra parte que nos invitan es dar sin miedo ni expectativas. Qué difícil es el no generarme expectativas. Yo recuerdo cuando llego al grupo, mi visión de la vida era muy diferente a mi forma de pensar, de actuar, de relacionarme. Y en muchas ocasiones estaba marcado por las expectativas o ideas muy preconcebidas. La otra parte que nos, que nos, que nos regalan es permitirnos recibir lo que se nos da, sintiendo que siempre es suficiente. Eh, hoy en día, Coda está trabajando en más de 60 países. Tiene varias formas. em, las cuales vamos avanzando, vamos creando, se van identificando, se van cumpliendo las tradiciones. Es por ello la relevancia que conlleva la práctica de los 36 conceptos, 12 pasos, 12 tradiciones y 12 promesas. Hoy en día podemos encontrar grupos a los cuales deciden no seguirlo o de pronto deciden no dar las bienvenidas o de pronto deciden cambiar el preámbulo porque dicen, es que ese ya me lo sé, es que mejor entro 15 minutos tarde a mi junta porque sí ya liberé los pasos, tradiciones, preámbulo, tónica y nada más voy a lo que necesito. Está bien, es muy respetable. Fíjense que quiero compartir con ustedes algunas ideas eh, que compartieron Mary y Ken a partir de una plática, una charla que ofrecieron en Kentucky. Voy a parafrasear, no los voy a citar textualmente porque ni puedo, ¿no? Y tampoco tendría el mismo efecto que ellos tuvieron en esa charla. Cuando a ellos se les pregunta acerca de, oye, ¿cómo es el paso continuo? Regálanos algo del trabajo continuo de los 12 pasos y el desarrollo de herramientas emocionales y espirituales. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es que has logrado avanzar? ¿Cómo es que siguen atendiendo su, su camino? Y creo que lo más difícil, lo más importante, que yo se los hubiese preguntado, ¿no? ¿Cómo es que siguen siendo pareja? Pero bueno, eso lo dejo para mí. Alguna vez les podré preguntar. Y Mary nos regala lo siguiente. Ella nos dice aceptación de la ingobernabilidad. Ella comenta que tuvo que dejar de adormecer sus sentimientos con sustancias, algo que hacía desde los 11 años para evadir un trauma infantil. Aceptar desde el corazón la verdadera ingobernabilidad de su vida, en lugar de solo entenderla intelectualmente. Ella tuvo el valor de sentir sus emociones reales, ya que antes usaba el miedo como escudo para descubrir su rabia, dolor y tristeza.
Eh, obviamente aquí lo primero que me viene a la mente es la aceptación. De una u otra manera, Mary ya tenía cierto camino andado en doble A. Y es probable que muchas de esas herramientas que fue adquiriendo le fueron permitiendo, le fueron allanando el camino para poder identificar justo el trabajo con las emociones. Otro elemento muy importante nos dice crear un poder superior basado en el amor. En algunas ocasiones he escuchado a muchas personas que a veces preguntan, ¿y cómo es tu poder superior? Les digo, pues es diferente al tuyo. Y me dicen, pero esa no es una respuesta. Le digo, para mí sí, ¿no? Y a veces no es que intente ser rudo, no quiera ayudarle, simplemente es, cada quien va formando su poder superior. Y es lo que encuentro aquí con ella. Ella nos dice, tras haber obtenido falsos dioses como el miedo, su mamá o los hombres, Mary se enfocó en desarrollar un poder superior cuya esencia fuera el amor. Esto le permitió entregar su voluntad sin sentirse amenazada. Creo que es la parte importante en cómo puedo ir identificando. En mi caso, yo me acuerdo, tuve pues mis altares, ¿no? Tuve a las personas, las ponía ahí arriba, eran mis dioses falsos. Y después me di cuenta que eran dioses con pies de barro. Pero bueno, lo importante es lo que ella nos sugiere, crear un poder superior basado en el amor. Seguimos avanzando. Y viene una parte relevante, a mi parecer, porque ella nos dice, transformar la vergüenza tóxica en vergüenza saludable. Dice, a través de hacer los pasos 4 y 10 de manera sana, Mary aprendió a evaluar sus errores desde la humildad en lugar de la humillación. Para mí es muy relevante esto porque hasta que yo llegué a Coda, entendí la ventaja de ser vulnerable. Antes no lo había entendido. Ella nos comparte y dice que trabajó durante años para sanar la vergüenza tóxica derivada del abuso infantil y el rechazo, la cual le decía que ella no era suficiente. Pero cuando llego al programa me siento una persona de tercera, que no era suficiente, que lo que yo tenía que compartir no valía la pena. Esta idea de que todo esté perfecto, que las personas estén bien, aunque yo me encuentre mal, por la falta de límites. Un elemento importantísimo es lo que ella nos llega a comentar en el sentido de practicar el perdón espiritual. Dice, encontró sanación al ver el perdón como un acto de desatar o desconectarse emocionalmente de los agravios de su familia de origen sin justificar los abusos. No es que yo esconda la historia, no es que evite verla, no es que yo me cree una nueva historia, pero tampoco voy a estar en el hecho de recriminarme a cada momento qué es lo que pasó. Esto es, a mí me ha funcionado mucho a partir de la meditación. Ella nos dice, anclarse en el momento presente. Me acuerdo que uno de mis padrinos me decía, si tienes un pie en el pasado y uno en el futuro, la porquería está cayendo en el presente. Pon tus dos pies en el presente. No me lo decía así, ¿verdad? Pero estamos en horario familiar y me están grabando, entonces prefiero decirlo así. ¿Sale? Entonces, es lo que él me invitaba, me decía. Entonces nos dice Mary, anclarse en el momento presente. Ella descubrió que el miedo la arrastraba hacia el futuro
y la vergüenza tóxica la atrapaba en el pasado. Para superarlos utilizó herramientas como la visualización de la respiración para regresar aquí y el ahora, en el momento en el que podía experimentar alegría, paz, seguridad. Es lo que fue generando, es lo que fue haciendo. Esa es esa es la parte femenina. Y saben, esto es muy bonito porque a mi entender, em, yo necesito las dos partes, la parte femenina y la parte masculina, porque si me recargo mucho en una, puedo perder cierta esencia de la otra. Vamos a ver lo que nos regala Ken. ¿Qué nos dice? Las estrategias de Ken son convertirse en un padre amoroso para sí mismo. Ken descubre que sus miedos provienen de heridas de la infancia y decide desarrollar una relación amorosa con su niño interior. En lugar de juzgarse a sí mismo, aprende a confrontar y consolar esa parte infantil, demostrándole que estaba ahí para proteger. Es un ejercicio muy bonito el trabajo que se puede hacer con esta parte del niño interior, pero también requiere responsabilidad y requiere entereza para poder guiar a esa persona que alguna vez fuimos, que alguna vez fui. Esta es una regla importante. eh, él le denomina la regla de los 3 a 5 segundos. ¿A qué nos referimos? Nos dice, para combatir los ataques de pánico y los pensamientos catastróficos, Ken implementó una técnica para interrumpir el pensamiento de miedo en sus primeros 3 a 5 segundos, diciéndose a sí mismo, alto, no iremos ahí, para luego reafirmar una verdad espiritual positiva. Fíjense que hoy en día tenemos la posibilidad de contar con pensamientos positivos. Yo en lo particular cargo uno, lo tengo aquí muy a la mano, y dice lo siguiente, se los quiero compartir. Espero que ahí se vea. Dice, esto también pasará. Y lo tengo aquí a la mano, ¿eh? Esto también pasará. Entonces, cada vez que empiezo a sentir esta nostalgia, adrenalina, melancolía y todo lo que pueda hacer, agarro mi paletita y digo, esto también pasará. Pero debo tener mucho cuidado porque luego me puedo ir hacia el otro extremo, a la euforia excesiva, a la potencia, al hecho de yo lo puedo todo. También saco mi paletita y me digo, esto también pasará. Entonces, en mi caso lo hago para los dos sentidos, ¿no? Eh, Otro elemento muy importante y relevante que comenta Ken es enfrentar los miedos por escrito. Él así lo comenta. Y yo lo entendí, claro, es un cuarto paso. Justamente cuando empiezo a escribir lo que me hace daño, lo que me aterra, empiezo a entender que la vida puede ser incluso hasta más sencilla. No es tan difícil y no es tan grande lo que yo pensaba. Otro elemento importante es cuando empieza a cultivar la confianza interna. Él va entendiendo que la verdadera autoestima, la autoconfianza y la autoaceptación solo pueden provenir de su interior. Nadie nos la va a dar. Nadie nos va a generar esa confianza plena en nosotros mismos. Dejó de depositar la responsabilidad de su bienestar, obviamente en su esposa Mary, porque a ella la hacía responsable tú debes de hacerme feliz, es tu responsabilidad. Híjole, qué fuerte, ¿no? Otro elemento importantísimo es la creación de una red de apoyo libre de juicios. No sé ustedes, pero yo antes de Coda, si llegaba con alguien y le platicaba mis más locas ideas, se reían o me decían, mejor voy a ver un psiquiatra. Después del grupo, cuando comparto lo mismo con mis compañeros, guardan silencio
o a veces me abrazan, o a veces siguen hablando de otra cosa. Aquí es donde realmente encontré que no soy juzgado, que puedo tener esta completa idea de seguir avanzando. Es una de las formas que fui encontrando, que fui identificando en cómo yo puedo empezar a tener ciertas bases. Y fíjense que hay un elemento que no conocía, que me llamó mucho la atención. Y creo que voy a empezar a explorar. Mucho he escuchado del niño interior, ejercicios, psicólogos, terapeutas, grupos, pero Ken en algún momento habla del adolescente interior. Entonces dije, ah, caray, ¿y eso con qué se come? ¿No? Bien. Él nos comparte, nos dice que tiene un papel fundamental dentro del codependiente para ser la parte de nuestro ser que porta nuestra fuerza y nuestro poder personal. Él diferencia estas dos etapas y dice, bueno, mientras que el niño interior es el encargado de llevar nuestro espíritu y nuestra capacidad de sentir, el adolescente interior es descrito como un luchador. Él lo comparte y dice, durante los años en los que la persona tuvo que sobrevivir al trauma o la disfunción, esa parte del psique desarrolla una actitud resistente, defensiva y a menudo escéptica ante el cuidado de los demás, reaccionando con desconfianza o sarcasmo cuando alguien le demostraba afecto genuino. No sé ustedes, pero me llegó a pasar esta circunstancia de em, no dar valor al afecto genuino, sin en cambio darle mucho valor al afecto que no era real, al espejismo. ¿Por qué? Porque estaba fundamentado, en mi caso, en la expectativa, en una ganancia secundaria, en lo que yo creí que podía llegar a ser y nunca era. Él nos dice, para que toda esta fuerza se transforme en algo constructivo en lugar de una coraza, el adolescente interior necesita que nuestro yo adulto se presente y actúe como un padre amoroso. Ustedes se dan cuenta, al principio les comentaba de lo que nos decía Ken. En la primera parte, él decía en convertirse en un padre amoroso para sí mismo, porque él justamente está viendo estas tres etapas. Está identificando el niño interior, que es quien probablemente sufrió la huella de abandono, quien tuvo esta em, forma de haber sido transgredido, abusado, que en algún momento yo me convierto en un adulto en un niño con cuerpo de adulto, porque no sé cómo gestionar mis emociones. Pero en ese inter nos invita a estas etapas, a esta etapa del adolescente que es reacio, que es desconfiado, que es respondón, sarcástico. No, si ustedes tengan a la mano un adolescente, híjole, es estudio un caso antropológico bien divertido, ¿no? Así como a veces puede despertar muy de buenas, a veces no quiere saber de nosotros, pero bueno, es parte de la vivencia. A veces sí puedo ver a mi adolescente
Y este adulto que hoy me he convertido, que entiendo, que puedo gestionar algunas emociones, que puedo aprender de mi grupo, de las lecturas, que tengo este crecimiento espiritual. En algún momento he logrado empatar con este niño interior, llevarlo a un lugar seguro, platicar, comentar y de manera conjunta crear la figura de este poder superior. ¿Qué sucede cuando el adulto se hace cargo del adolescente y por ende del niño? El adolescente interior se siente protegido. Esta fuerza innata que tiene, este inmenso poder y fuerza se integran de una manera sana, obviamente en la vida de la persona, dando el empuje necesario para mantenerse firme en la recuperación. Yo he tenido muchos compañeros, había uno, y aquí Gina no me dejará mentir, me da mucho gusto verla. Teníamos un compañero que decía, ahora sí, ¿no? Este, Me acuerdo que regresaba de vez en cuando y nos decía, ya entendí, ya entendí. Y llegaba, no malito, llegaba muy mal. Y llegaba diciendo, ahora sí, ya entendí, ahora sí ya no voy a despegar del grupo, ahora sí, ya aquí voy a estar. Estaba 2, 3 meses y se iba. Y de pronto otra vez pasaba tiempo. No, 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 ahora sí ya entendí. Ahora sí ya entendí. En algún momento me acuerdo que alguien me dijo que nadie podía experimentar en cabeza ajena. Dije, hay cosas que no quiero repetir, ¿no? Hay cosas que aprendo de mis compañeros. Hay cosas que voy sumando. Perdón por el aviso aquí casual de los tamales oaxaqueños, pero es parte del show. Espero que no se alcance a escuchar mucho. Voy a momentáneamente apagar el micro. Pasa 30 segundos. Ya para ir cerrando la idea de lo que me ha enseñado Ken, es cómo practicar el desapego con amor. Esta parte me encanta. Él lo menciona como The Teaching with Love. Dice, es una herramienta fundamental que mejora las relaciones. Y él lo puedo poner así en negritas. Elimina la necesidad de controlar o juzgar a los demás, permitiéndoles vivir su propio camino. Qué fácil me salió, ¿verdad? Pero la práctica, no está nada sencillo. Ese pensar que alguien pueda ejercer su libertad y decidir irse, me hacía un hoyo en el estómago. ¿Qué nos transmitió? Nos dice que esta práctica amorosa transforma los vínculos en diferentes maneras. Una de ellas es eliminar el juicio, reducir la tensión. Si yo practico el desapego, voy a dejar de condenar e intentar cambiar las decisiones de mis seres queridos para que no se ajusten a mi agenda, ni a lo que a mí me conviene, ni a mis creencias ni valores. Él hace referencia y nos pone el ejemplo de la relación con su hijo mayor, quien a veces no entiende por qué tanto tiempo en el grupo. Yo creo que a mí es el único al que le ha pasado, que a veces le preguntan, ¿otra vez tu grupo? ¿Otra vez otra junta? ¿Otra vez otro compartimiento? ¿No? Les digo, sí, porque esto me salva la vida. Él comparte y dice que una vez que dejó de juzgarlo, las cosas cambiaron. Él entendió que
Cada uno de nosotros tenemos un viaje y yo no puedo pretender proteger o cuidar al otro en el viaje que está emprendiendo. Lo mejor que puedo hacer es liberarlo, hacer ese desapego con amor. La concesión amorosa, fomentar la concesión amorosa, él lo comparte como esta energía espiritual que está más allá de la aceptación. ¿A qué se refiere o cómo es que lo entendí? Él dice que la aceptación suele implicar que primero juzgo un comportamiento y luego me resigno a tolerarlo. La concesión amorosa consiste en no juzgar en un principio. Desde el principio no juzgo. Simplemente acepto a la otra persona tal y como es. Esa es la concesión amorosa. Otro elemento importante, él, en atención al trabajo personal y el trabajo de pareja que he llevado con Mary, él nos habla y dice, renueve y profundice el amor en pareja. Dice, lejos de crear frialdad o distancia emocional, el desapego con amor fomenta una intimidad más auténtica, porque no juzgo, no critico, no presiono. Cuando dejo que el otro sea como quiere ser o como es y lo acepto, voy descubriendo cosas nuevas en las personas. Por más que yo conviva con alguien, jamás lo voy a dejar, jamás lo voy a llegar a conocer completamente. Es más, yo a veces no puedo conocerme a mí mismo y no puedo entender por qué tomo ciertas actitudes o tomo ciertos caminos o hago ciertas cosas. Una de las ventajas que se tiene este desapego con amor es que reemplaza el miedo, el control y las expectativas no reales o irreales con un respeto profundo por el otro. Y por ende es cuando empiezo yo a entender que también tengo la misma libertad. Eh, Me quedan 4 minutitos, ¿verdad? Ah, dos, perdón, ya estoy viendo acá. 2 minutitos, bien. Pues esto ha sido parte de lo que he abrevado de ellos, un poco de lo que he descubierto en la literatura, un poco de lo que he conocido, porque prácticamente la historia de Coda se platica muy fácil en 10 minutos. Les puede haber dado fechas, les puede haber dado cosas muy sencillas. Mi intención fue compartirles un poco de la vivencia de estas dos grandes personas y cómo es que fueron creando, cómo fueron modificando. Y sobre todo en este primer aniversario, en esta primera semana de unidad, de un grupo que está avanzando, está creciendo, está teniendo este impacto positivo, se interesa por mantener el status quo de lo que es Coda como tal a través de los 36 conceptos. Muy relevante el espacio, el tiempo, muy relevante lo que se va generando día con día. Eh, es maravilloso lo que podemos aprender de estas personas. A mi parecer, ahorita nos encontramos en un momento fantástico, la fraternidad, porque nos estamos abriendo a cada vez más elementos. Tenemos la virtualidad, tenemos la oportunidad de generar espacios terapéuticos, espacios seguros, mantener precisamente el legado de estas dos personas. Estoy seguro que en algún momento permanecerán en la historia y en el tiempo, así como los iniciadores de los grupos de 12 pasos. Y bueno, con ellos mi eterno agradecimiento.
Muchas gracias por haberme permitido compartir y estoy listo a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Vladimir. Gracias a ti por compartirnos este tema tan importante de nuestras agrupaciones de codependientes anónimos. Tenemos ya aquí una felicitación. A ver, dice Susana, muchas gracias, Vladimir. Una charla muy interesante. ¿Sabes en qué año y en dónde se abre el primer grupo de CODA en México y quiénes fueron sus fundadores? Gracias. Es una excelente pregunta. No lo sé, lo que sí sé y conozco de primera mano es uno de los grupos de coda más viejitos, que es Las Flores, que antes sesionaba en una clínica, dentro de una clínica, y después se pasó justo a la calle de Las Flores, y bueno, hoy en día está sesionando directamente de forma virtual. ¿Y qué sucede con los fundadores? Saben, creo que mi óptica es mi percepción nuevamente. Creo que lo más importante es el legado, lejos de tener los nombres. En este caso, bueno, sabemos de Mary Kent porque están vivos, acostumbran a asistir a las conferencias internacionales y es muy reciente la historia. Al igual que en algunas otras fraternidades, les puedo hablar de Billy Bob, ¿no? Finalmente ellos también tienen una parte importante en todo lo que ha sido estas fraternidades. Pero gracias por la pregunta, me la quedo de tarea. Gracias. Nos comenta Guadalupe V. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, querido Vladimir. Antes que nada, mil gracias por tu amoroso servicio. Mi pregunta. Entonces puedo fungir como padre y madre de mi niña adolescente. Aunque muchas veces busco afuera que me apapachen, lo necesito, no soy de piedra, pero desafortunadamente no sé nada porque tal vez exijo demasiado. Gracias. Hola, Guadalupe. Fíjate que a ese respecto, em, hay un libro que me gusta mucho, se llama El Profeta de Gilal, Gibran Jalil, perdón. Y cuando a él le piden, dicen, oye, háblanos del amor. Les dice, ok, el amor es como una mariposa. Si uno va en pos de ella, nunca la atrapa, pero hay que ser como niños. Vean a los niños, ¿qué hacen los niños? Los niños se tumban en el pasto a disfrutar del sol, de la hierba. Y llega esta mariposa y se posa sobre ellos. Ella los busca. Hay que ser como niños. ¿A qué me refiero? Si todas las veces que yo intenté buscar, me sucedía como Pepe Le Pew y la gatita, ¿no? Yo era Pepe Le Pew. Entonces allí iba, y nada más no agarraba la gatita. Y por más que la agarraba, se me escapaba. Hasta que entendí que debía de empezar a trabajar en mí. Yo tenía que darme el amor suficiente, el respeto, la consideración y el mismo trato con el que yo estaba dando trato al de enfrente. Porque al de enfrente sí le reiría pleitesías, le abría la puerta, toda consideración. Y yo me retribuía, me limitaba. ¿Qué ha pasado? En la medida que he hecho este cambio de empezar a darme amor, a quererme, poco a poco se ha ido acercando esa forma. De igual manera, no va a ser el amor como yo lo pienso, como yo lo quiero, porque eso puede ser una idea muy particular que yo tenga en mi cabecita. La gente va a dar lo que tenga o lo que quiera, justamente como son. Entonces, es lo que yo he aprendido y creo que, perdón,
Creo que es lo que te podría compartir, Guadalupe. Gracias. Nos dice Lili, mil gracias, Vladimir. Súper interesante lo que nos compartes y muchas felicidades. Muchas gracias. Blanca H. Son 12 pasos, 12 tradiciones y 12 conceptos. ¿Es folleto rojo de coda? Las promesas son aparte. Gracias por tu compartir. Con mucho gusto, Blanca. Son 36 conceptos. Es 12 pasos, 12 tradiciones y 12 promesas. Esos en conjunto hacen los 36 conceptos, que son la base, por así decirlo. Y además hay algunas otras que son los conceptos del servicio, que eso los podemos identificar en el manual de servicio de la fraternidad, que por cierto está disponible en la página. Les sugiero que lo descarguen. Hay una nueva versión. Está bien interesante. Perdón por el comercial, pero vale la pena. Gracias, Vladimir. Hasta ahorita es lo que único que tenemos. ¿Hay alguien más que desee hacer alguna pregunta? Felicitaciones. El chat está abierto. Y tenemos aquí a Greg. Felicidades, Vladimir. Muy nutritivo lo que compartes. ¿Podrías compartir más sobre cómo desapegarse de generar expectativas y sobre crear una mejor autoestima? Con mucho gusto, Greg. En mi experiencia, ya fue un trabajo arduo en el hecho de darme cuenta de qué es con lo que contaba, cuál era mi realidad. Em, en algunos lugares le llaman quitarse los pantalones cortos y ponerse los pantalones largos. O sea, me tuve que convertir en adulto. ¿Por qué comento esto? En ocasiones las expectativas estaban en función de mis carencias. ¿Qué es lo que yo necesito que el otro venga a suplir? ¿Qué es lo que necesito que el otro me diga para que yo me pueda sentir mejor? Parte de la autoestima. ¿Qué es lo que estoy buscando generar o demostrar a los demás? En la medida que fui identificando esos defectos de carácter que no me permitían sentirme libre, poco a poco las expectativas se fueron reduciendo. Eh, Poco a poco fui ganando confianza en mí mismo, en saber que si alguien quería estar conmigo, iba a ser porque era de manera genuina, no porque tuviera que comprarlo, no porque tuviera que convenirle que estuviera conmigo. En la medida que fui avanzando en el programa, muchas personas se fueron, pero muchas llegaron. Es una de las mejores ventajas que he tenido. Entonces, en mi propia experiencia, lo que he hecho es no esperar de más, no sobrepensar, no estar viendo que está mal puesto. Eh, de igual manera, entenderme y comprenderme. ¿A qué voy? No es que esté roto ni que esté defectuoso. Simplemente tengo una forma distinta en la que percibo el mundo. Y esos defectos de carácter poco a poco los he ido convirtiendo en formas diferentes en las que el mismo programa me invita a, después de mi cuarto y quinto paso,
identificar mis defectos de carácter y estar dispuesto a que mi poder superior se los lleve, con todo el terror que simbolizaba, porque si no voy a quedar sin nada, ya no voy a ser divertido, ya no voy a poder hacer lo que siempre he hecho, ¿no? Pero una vez que estuve en esa disposición, mi poder superior me dijo, vamos con calma, poco a poco, y se ha ido creando esta forma de la autoestima, desde mi óptica, atendiendo al respeto y a la humildad, no a la humillación, como lo decía hace un ratito, ¿no? Es una gran diferencia. De igual manera, el poder identificar mis propios emociones para estar templado y poco a poco irme templando. Me ha costado, la verdad es que es interesante el camino y alguien alguna vez me dijo y lo fui comprendiendo poco después. Lo interesante del camino no es el objetivo, no es llegar a la meta, sino el camino en sí, lo que voy aprendiendo, ¿no? Entonces, cada vez que voy logrando metas, voy entendiendo y voy sumando todo lo que he ido aprendiendo, perdón. Muchas gracias. Gracias, Vladimir. Comenta Víctor L. ¿Qué nos puedes platicar de la evolución que ha tenido Coda México en los últimos 25 años? Ok, am, ha tenido altibajos, ha tenido formas ha tenido rompimientos, ha tenido fracasos, ha tenido eh, ah, secuestros, el mismo programa, ¿no? Hubo un momento en el que algunos se erigieron como poseedores de la verdad y creían que nada más ellos eran las personas idóneas para poder identificar o decir qué era bueno y qué era malo. Hubo una época en la que existía esta pugna de personalidades. Afortunadamente, hace ya varios años, bastantitos, se conformó una asociación civil y empezó a tener forma esto. Si bien, como lo dicen nuestras tradiciones, CODA no está organizada, sin embargo, se permite tener profesionales en ciertos ámbitos. Y esto también ha hecho que de una u otra manera CODA vaya creciendo. En sí la fraternidad, si lo tomamos en cuenta, 1986 a la fecha, lleva muy pocos años. Estamos en la etapa, yo diría que preadolescente de la fraternidad. Estamos aprendiendo, estamos entendiendo, estamos identificando cómo es que se pueden ir haciendo este tipo de elementos. De al menos 8 o 10 años a la fecha, se ha tenido un impacto positivo en lo que es CODA internacional desde México. México se ha convertido en un baluarte importante en las decisiones, en la participación, en lo que se va generando en CODA. De igual manera, se ha empezado a tener este fortalecimiento en lo que es la literatura. Cada día vamos avanzando más, cada día vamos teniendo más libros. 1986 también marca un hito en cuanto a un libro que hace una autora que no es reconocida por la fraternidad de forma completa, porque saca su libro justamente. Fue creciendo a la par, fueron generando diferentes literaturas, pero hoy en día, si ustedes se pueden meter a Oda Inc., van a encontrar que hay muchos folletos, hay mucha información, hay folletería directamente traducida ya al español, que nos permite tener este avance significativo en lo que significa la fraternidad. Esto de igual manera se ha venido fortaleciendo con la creación
diferentes intergrupales. En un momento, la intergrupal más fuerte era la de la Ciudad de México. Esto les platico hace 8 años, 7, 8 años, porque era la más grande. Y empezaron a tener algunos otros intergrupales en diferentes regiones del país. Con mucho orgullo les comento que hoy en día la intergrupal más grande es la que nosotros formamos parte, Intergrupal Virtual de México. Somos 15 grupos y creciendo. Entonces, en el mejor ánimo es justo por eso, por el trabajo constante, por personas como ustedes que están haciendo los cambios significativos, que están haciendo y que son agentes de cambio para que, como lo dice la quinta tradición, el codependiente que aún sufre tenga un lugar para llegar. Entonces, sin ánimo de vendetas ni una historia muy larga, así puede ser la historia, ¿no? En los últimos 25 años. Y por cierto, estamos preparándonos ya para la siguiente CSC que va a ser en Chihuahua. Vale la pena, si pueden ir, vale mucho la pena. Sé que está muy lejos de Cancún, pero bueno, ojalá puedan acompañarnos. Gracias, gracias, Vladimir. Blanca H. ¿Soltar cómo se logra si mi herida de abandono sigue viva? Yo cuando llego al programa llego con dos miedos. El miedo a soltar lo que tengo y miedo a no lograr lo que quiero. De igual manera, puedo estar sujeto o con apego a lo que yo creo que le da sentido a mi vida. Mi herida de la infancia tampoco está cerrada, ahí sigue. Sin embargo, la forma en la que convivo, la forma en la que identifico, la forma en la que aprendo, es como me permite ir soltando poco a poco. Y es un ejercicio, es una forma, yo lo he hecho de manera gradual, utilizando la meditación y dándome cuenta que hay otros elementos que le pueden dar sentido a mi vida. Hay un libro muy bonito que se llama El hombre en busca de sentido, de Víctor Frank. Eh, Sé que no es de la fraternidad, pero creo que en algunos momentos puede ayudarnos a identificar cómo orientar nuestros esfuerzos. Yo he encontrado que gastaba más energía en estar triste que en estar tranquilo. Y hoy en día prefiero estar tranquilo, estar triste. Es una cuestión de irnos acomodando, ir identificando qué me hace bien, qué me hace feliz y tratando de hacerlo. Hay otro ejercicio que es el hacer como sí, hacer como que estoy feliz, hacer como que no pasa nada, hacer como que voy a estar sonriendo en los próximos 5 minutos. Y voy de 5 en 5, de 5 en 5, de 5 en 5, hasta que el tiempo se va cambiando. Es lo que le podría comentar a Blanca. Gracias, Vladimir. Mirna R. Agradezco su servicio, Vladimir, me quedo con tarea. Javi pregunta, ¿qué hay de Melody Beat? Melia de Vitti, pues es una escritora que ha escrito sobre un tema, siendo que ese tema actualmente eh, no, como autora como tal, no es reconocida dentro de la fraternidad. A partir del 2023 se hizo una moción, la cual se reformó, se retomó y se votó en 2024 para que efectivamente toda la literatura adecuada solamente fuera la oficial y no se tuviera literatura de algunas otras fuentes, en lo que respecta a Melody Beattie y Pia Melody, que es su hermana. Gracias. Susana, ¿podrías repetir nuevamente lo que mencionabas del adolescente interior y la diferencia con el niño interior?
Gracias. Mucho gusto. El adolescente, él es la fuerza, porta nuestra fuerza y nuestro poder personal. El niño interior es el encargado de llevar nuestro espíritu y nuestra capacidad de sentir. El adolescente interior es el luchador, es el que nos ayudó a desarrollar esta actitud resistente, defensiva y obviamente escéptica ante el cuidado de los demás, el que nos daba a ser un poco reacios a la ayuda. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado varias veces que eh, alguien se acercaba a ayudarme, yo decía, ¿qué quiere? ¿No? ¿Por qué me ayuda? ¿Qué está buscando? Por esa naturaleza desconfiada, porque yo no había entendido que había personas que simplemente daban por el hecho de dar, no por esperar una recompensa. Entonces, esa es la diferencia que les puedo compartir así muy breve en cuanto al niño interior y al adolescente, ¿no? Gracias, Vladimir. Javi y Pia Melody. Bueno, es lo Pia, que... sí, Pia Ujú. Melody es coautora de algunos libros, es hermana de Melody, son autoras. Gracias. Nos vamos con Colu. Gracias por regalarnos este amoroso servicio. Mi pregunta es, en su opinión, ¿qué es lo que hace que Coda siga funcionando para codependencia actual? Y la siguiente pregunta sería si la codependencia es la misma ahora que hace años. Yo puedo entender que lo único permanente es el cambio. Eh, Hubo alguien hace muchos años, lo describió a través de una figura. Él decía, yo no soy el mismo cuando entro al río y salgo de él, así como tampoco es la misma agua que tiene el río ahora que cuando yo me metí. ¿A qué voy? En mi óptica, lo que sigue funcionando para Coda es eh, los conceptos que fueron creados de esta manera atemporal. Esto es, no se rigen por una temporalidad, no se rigen por una circunstancia de vida, se rigen directamente en frases sencillas. ¿A qué voy con esto? Yo me acuerdo cuando llegué al programa y vi en una pared, ahí yo nací en Cuadra Virreyes hace algunos ayeres, y me acuerdo cuando vi en la pared nuestras pósters, y dije, pues está bien fácil, son unos 36 frases, me las aprendo de volada. Todavía no me las aprendo, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? El tener esta eh, forma de estos enunciados atemporales es lo que permite que las personas o que yo como codependiente pueda tener una guía exacta de cómo poder llevarlo. Desde mi óptica, yo sigo teniendo problemas para relacionarme. Eso es lo que hace vivo el programa, es lo que hace vivo estas frases. La codependencia, de una u otra manera, ha ido modificando, ha ido creciendo, ha ido cambiando, pero lo que sigue con la base es la problemática que yo tengo para poder relacionarme con las demás personas. Es lo que me suma, es lo que me une con el otro, es lo que me hace entender cuando llego a cualquier grupo dentro de esta fraternidad como tal y sé que se está tratando un tema. Puedo tener este puente de comprensión. Yo ya tengo algunas 24 horas en esto y para mí es tan vigente
lo que siento hoy como el nuevo que acaba de llegar ayer, porque sigue teniendo las mismas dudas, sigue teniendo la misma problemática, sigue teniendo esa forma de decir, ¿y ahora qué hago? ¿En quién me ayudo? Entonces, es probable que pueda cambiar la circunstancia, el contexto, pero la enfermedad per se sigue siendo enfermedad desde mi óptica, ¿no? ¿Qué les puedo decir a Col? Muchas gracias, Vladimir. Guadalupe V. Si no está autorizado Melody Beat, ¿por qué se hace mención como parte de la literatura, aunque siempre se recalca la no autorización? Para mí, Melody Beat tiene grandes mensajes y muy hermosos. Gracias. Ok, algo importante. Aquí hablamos de derechos de autor. Y hablamos de autores y hablamos de personalidades. Esto es importante ponerlo en ese sentido. De una u otra manera, nuestros folletos no tienen autores. Son creados por la fraternidad y lo que se recaba es para hacer más y hacer más y hacer más. Melody y Pía son escritoras que nos han compartido su pensamiento, sí, pero de una u otra manera lucran con ese pensamiento. Ahora, yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, simplemente estoy compartiendo lo que se ha decidido en las conferencias y convenciones de CODA. Y esto viene desde CODA Internacional, que nos pasó el mensaje a CODA México, y de CODA México lo compartimos en su momento con todos los representantes de los grupos, las entidades de voto, las intergrupales. Es así como se ha mencionado. De igual manera, se les ha invitado a todos los grupos a que se utilice únicamente la literatura reconocida y validada por CODA. Así es el mensaje. Como dicen, no maten al mensajero, ¿no? Pero así es. Es lo que te puedo decir, Guadalupe. Muchas gracias, Vladimir. Por el momento han sido todas las preguntas y felicitaciones. ¿Alguien más? Tenemos 4 minutos en caso de que alguien desee felicitar al invitado o tenga alguna pregunta. Y en caso de que haya más preguntas, pues nos podemos extender hasta 15 minutos. Nos dice Mirna R. Si tiene ya ¿Se tiene ya la fecha para la conferencia? Sí, es en noviembre. Se acaba de platicar hace unos días en la Junta de Custodios. Yo te les digo cuándo es. En octubre, noviembre. Es, si no mal recuerdo, 19 al 22 de noviembre. Muchas gracias, me queda Gina, igualmente. Gracias. Em, Gina, saludos. Vlad, un gusto escucharte. Abrazo. Guadalupe V, gracias por las respuestas y gracias por estar aquí. Felices y serenas 24 horas. Félix, ¿por qué Coda México no ha podido tener instalaciones? Finalmente, todo conlleva un gasto y de igual manera se ha estado estableciendo el trabajo dentro de la fraternidad, atendiendo a tener primero lo que es la ACE. Si ustedes saben, se han hecho cambios en lo que fue el centro de distribución de la literatura. Entonces se está teniendo algunos otros elementos en lugar de tener un espacio físico.
Pero gracias, Félix, me llevo la pregunta y con mucho gusto la planteo. Muchas gracias, Vladimir. Mirna R. comenta, gracias. Bueno, por el momento han sido todas. Yo te tengo una pregunta, Vladimir. Sí, Es claro. en nuestras juntas también se puede compartir literatura de doble A. No. No, ok. Les voy a decir por qué. Y normalmente lo que me gusta es irme a la literatura. Fíjense que cuando empiezo a identificar precisamente cada fraternidad tiene un dilema espiritual particular. Nuestro dilema espiritual está en el capítulo 2 de mi librito, solo que aquí lo tengo. Mi dilema es la sensación de seguridad, de autoestima y de bienestar que me puede generar cualquier otra circunstancia, tal cual nos dice. La codependencia provoca un dilema que se agita en nuestro interior. Para muchos de nosotros, el dolor y la desesperanza son síntomas de una profunda necesidad interior. Esta necesidad, esta hambre o este deseo corre en lo más íntimo de nuestro ser. Podría tratarse de un llamado en busca de amor incondicional, respeto, fortalecimiento, aceptación o alegría. Muchos de nosotros nos dirigimos hacia otras personas, hacia las drogas, el alcohol u otras adicciones, para intentar satisfacer esta necesidad de obtener alguna sensación de seguridad, de autoestima y de bienestar. Ese es el dilema espiritual del codependiente. El dilema espiritual de la persona que tiene una afección con el alcohol, pues es la obsesión con la sustancia. Si hablamos de NA, obsesión con la sustancia. Si hablamos de comedores compulsivos overeaters, la compulsión por el azúcar. Y ahí nos podemos seguir. ¿A qué voy con esto particularmente? Cada fraternidad tiene su propio dilema espiritual. Yo no puedo pretender buscar acomodar o decir, sí, a la literatura quítale la palabra que haga referencia a cualquier otra fraternidad y ya la acomodas a codependiente. No se trata de eso. Precisamente por ello es que se ha buscado en facilitar más literatura, justo para no hacer esa dependencia literaria o de literatura hacia otras fraternidades. Y aunque podemos decir, no, pues es que sí me suena porque así me siento, sí, pero la obsesión que yo puedo tener con el control o con una persona es lo mismo que otro compañero de otra fraternidad va a tener esa obsesión con la substancia. Es por ello la diferencia en cuanto a las literaturas y por ello justamente la recomendación de no juntarlas. Ya lo sé, hay muchos que llegan a CODE y dicen esto no sirve, no, es que esta autonomía no está bien, no, es que este libro no hace nada, no, es que, mira, si combinamos el talco con el libro azul y con los pensamientos diarios, ya la hicimos y vas a ver que la junta va a estar de lujo. Yo les digo, pero si tenemos suficiente literatura en CODA, ¿por qué no atiendes tu tema en donde debes y aquí atiendes tus emociones? No quieras adormecerlas. Normalmente me dicen algunas cosas que no voy a repetir, pero bueno, esa es la razón. Muchas gracias, Vladimir. Me Mucho queda gusto. más que claro. Muchas, muchas gracias. Bueno, pues ya no tenemos más preguntas. Yo creo que vamos a ir dando por finalizada nuestra reunión. No, antes que nada, pues agradecerte, Vladimir. Muchas gracias a todos aquí los presentes por hacer unidad. Y pues nos vamos al cierre de la junta. Compañeros y compañeras, agradecemos a nuestro poder superior
por este gran regalo que nos hizo a través de la experiencia, fortaleza y esperanza que nuestro invitado Vladimir nos hizo con su compartir y servicio en esta celebración de nuestra primer semana de unidad, Coda Despertar Cancún. Muchas, muchas gracias. Agradezco que me hayan permitido coordinar esta junta. Los errores fueron míos, los aciertos de un poder superior amoroso. Les recordamos la importancia de la séptima tradición que establece que que cada grupo es totalmente autosuficiente y no acepta contribuciones externas. La séptima es anónima y totalmente voluntaria. Al concluir esta reunión, me gustaría recordarles que CODA es una organización anónima. Les pedimos que respeten el anonimato y la confidencialidad de cada una de las personas que participan en esta reunión. Pedimos que lo que se ve aquí y lo que se diga aquí, cuando salgas de aquí, se quede aquí. Para terminar, los invito a acompañarme a decir la oración de cierre y la declaración de la responsabilidad. Oración de cierre. Te agradecemos, Poder Superior, por todo lo que hemos por todo lo que hemos recibido durante esta reunión. que al Que al concluir concluir nos llevemos dentro nuestro la sabiduría, el amor, la aceptación y la esperanza de la recuperación. Declaración de la responsabilidad. Yo soy Yo soy responsable responsable cuando cualquiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de codependientes de anónimos siempre presto. yo soy responsable. responsable. Muchas gracias. Gracias, Vladimir.